A las 3:17 am, un autobús vacío salió del depósito de la ciudad. A las 4:03 am, ese mismo autobús volvió a aparecer, completamente lleno de pasajeros que nadie vio subir. Ni el conductor, ni las cámaras del depósito, ni los registros electrónicos. La Ruta 26 no opera de madrugada. Nunca lo ha hecho. Entonces, ¿de dónde salieron esas personas? ¿Y por qué ninguno ha sido visto desde entonces? Listos para arrastrarlos a un abismo de miedo y fascinación. Álvaro, un conductor veterano de la empresa de transporte, recibió una llamada a última hora, un servicio especial por una ruta que él no solía cubrir. Le dijeron que debía recoger a un grupo en una dirección específica a las afueras de la ciudad y llevarlos por toda la Ruta 26. Aunque sonaba inusual, aceptó. Necesitaba el dinero. El supervisor le entregó las llaves de un autobús viejo que no se usaba hacía meses. «Solo este tiene la ruta programada», le dijeron. Álvaro no hizo preguntas. A veces el sistema de GPS fallaba, y si la ruta ya estaba precargada, mejor. A las 2:50 am, Álvaro llegó al depósito. Todo estaba en silencio. La oscuridad pesaba sobre los techos metálicos. Subió al autobús, encendió las luces y ajustó el espejo retrovisor, solo para recordar que siempre lo cubría con cinta negra desde que un accidente lo dejó incómodo con su reflejo. Salió del garaje sin problemas. Las calles estaban vacías, solo él y las luces titilantes de la ciudad apagada. No tenía instrucciones sobre a quién debía recoger exactamente. Solo una dirección, una calle sin salida. Al llegar a la calle indicada, Álvaro se sorprendió al ver a unas 15 personas ya esperando en la oscuridad. No llevaban maletas ni mochilas. Vestían ropa sencilla, algo anticuada, como si vinieran de otra época. No hicieron preguntas, solo subieron en silencio. Nadie saludó, nadie se miraba entre sí. Tomaban asiento uno a uno, casi sincronizados, como si supieran exactamente dónde sentarse. Álvaro sintió un escalofrío, pero lo ignoró. Encendió el sistema de altavoces y anunció el inicio del recorrido. Nadie respondió. El autobús se puso en marcha. En el espejo lateral podía ver sus siluetas perfectamente quietas, como si nadie respirara. Trató de hablar, romper el hielo, pero no hubo reacción. Era como conducir un vehículo lleno de estatuas. Al llegar a la primera parada de la Ruta 26, Álvaro se detuvo por costumbre. Nadie bajó. Nadie subió. Mantuvo el motor encendido unos segundos y luego siguió. El silencio era cada vez más opresivo. En la tercera parada, Álvaro notó que el GPS marcaba un desvío que no existía en el mapa. Camino Viejo de Montellamasá, decía. Jamás había oído de esa calle. Pensó en ignorarlo, pero sintió una presión en el pecho, una intuición visceral de que debía seguir el trayecto marcado. Giró hacia esa nueva ruta y el asfalto cambió de textura. Era más rugoso, agrietado, como si no lo hubieran mantenido en décadas. Árboles comenzaron a cerrar el camino, proyectando sombras largas y retorcidas por las luces del autobús. Los pasajeros no se inmutaban. Seguían firmes en sus asientos. Algunos parecían sonreír levemente, pero cuando Álvaro trataba de mirar bien por el retrovisor, no podía estar seguro. Eran sonrisas que desaparecían en cuanto intentaba enfocarlas. Siguió manejando por lo que parecieron horas. Ya no reconocía el paisaje. Y lo más inquietante, su reloj seguía marcando las 3:58 am sin avanzar. Revisó su celular. Sin señal, sin batería. Nada tenía sentido. De repente, el GPS indicó una nueva parada. Estación final. Cementerio de la Avenida Independencia. Álvaro frenó en seco. No había cementerio en la Ruta 26. Al menos no uno activo desde hacía más de 40 años. Lo recordaba porque ahí trabajó su padre antes de que lo cerraran por una exhumación masiva. El portón estaba entreabierto, oxidado.
Y justo en la entrada, un grupo de figuras vestidas igual que los pasajeros bajó lentamente del autobús. No hablaban, pero sabían a dónde ir. Caminaban hacia las tumbas, como si supieran exactamente cuál era la suya. ¡Hey, muchachos! Si les está gustando la historia, deja un like, suscríbete y comparte este video con todos tus amigos. Álvaro gritó. Intentó impedir que bajaran, pero sus piernas no se movían. Una fuerza invisible lo mantenía en su asiento. El motor del autobús seguía encendido, pero las luces interiores parpadeaban. Uno de los pasajeros, el único que aún no había bajado, se giró lentamente hacia él. Tenía los ojos hundidos, sin pupilas. Y habló. «Gracias por el último viaje, hijo de don Román. Tu padre fue el primero en llevarnos. Hoy tú cierras el ciclo». Confundido y aterrorizado, Álvaro recordó vagamente que su padre también había trabajado como conductor nocturno. Siempre hablaba de rutas que no estaban en los mapas, de turnos donde el tiempo no corría igual. Tras la muerte de su padre, había encontrado viejas bitácoras con rutas marcadas con símbolos extraños y nombres de pasajeros que no estaban registrados oficialmente. Pensó que eran delirios de un hombre agotado por la vida nocturna. Ahora todo tenía sentido. Su padre no había muerto por un paro cardíaco. Había sido hallado en su autobús, con la mirada fija hacia el asiento del conductor, y nadie supo cómo el vehículo regresó solo al depósito. Álvaro entendió. La Ruta 26 no era una ruta real. Era un sendero entre este mundo y otro. Y él había heredado más que un trabajo, había heredado un rol. Con todos los pasajeros fuera, el autobús se puso en marcha por sí solo. Álvaro no tocaba el volante, pero el vehículo giraba, se detenía y aceleraba sin su control. La radio comenzó a emitir una señal estática, hasta que una voz familiar susurró. Aún no termina. La voz de su padre. Álvaro tembló, pero no podía bajar. El autobús comenzaba ahora el recorrido inverso por la Ruta 26. Pero esta vez las calles eran diferentes. Cada parada parecía mostrar fragmentos de su vida. Pasaron por su casa de infancia, su primer empleo, el hospital donde nació su hija. Pero todo estaba vacío, distorsionado, como si fueran recuerdos mal grabados en un sueño. No podía cerrar los ojos. Sentía que cada imagen proyectada lo desgastaba, como si el autobús se alimentara de sus memorias para completar su último viaje. En la penúltima parada, alguien subió. Álvaro no lo vio entrar, pero de pronto sintió una presencia en el asiento justo detrás de él. El aire se volvió más frío. Las luces del techo fallaban de nuevo. «Llegó mi turno», dijo la voz detrás de él. Era femenina, suave. Álvaro no se atrevía a mirar. «Tú nos trajiste a todos, pero siempre queda uno, el que cuenta la historia». Álvaro sintió que el autobús empezaba a desvanecerse, o tal vez era su cuerpo. Ya no sabía si era el conductor, un pasajero, o simplemente otro recuerdo atrapado. Quiso pedir ayuda, quiso gritar, pero lo único que salió de su boca fue un susurro: «¿Quién eres?». Y la voz respondió: «Soy el final». A las 4:03 am, el autobús regresó al depósito. Vacío, sin conductor. El motor se apagó solo. Las puertas no se abrieron. Ninguna cámara captó su llegada. El vehículo simplemente apareció. Los trabajadores del depósito lo encontraron horas después. Nadie entendía cómo ese autobús, dado de baja hace años, estaba funcionando, ni por qué olía a incienso y tierra mojada. Lo único extraño era una libreta en el asiento del conductor. Una libreta con una sola hoja escrita. Decía: «Pasajeros entregados. Ruta 26 finalizada. Álvaro R.». Esa fue la última vez que se vio a Álvaro. Su casa quedó intacta. Su celular nunca fue encontrado. Y nadie más volvió a aceptar el turno extra. Días después,
Un nuevo conductor llamado Mateo recibió una llamada misteriosa. Servicio especial. Ruta 26. Te pagamos doble. Mateo dudó. Preguntó si no era un error. La operadora solo dijo: Es el turno que nadie quiere, pero que alguien siempre toma. Esa noche el autobús 26 desapareció de nuevo del depósito. Salió sin rastro, sin testigos, y a las 4:03 am volvió a aparecer con nuevos pasajeros, distintos rostros, misma historia. El ciclo continuaba, porque hay rutas que no llevan a ningún lugar y otras que llevan justo donde siempre debiste estar. Y si alguna vez tomas un autobús tarde por la noche, fíjate si la pantalla dice 4:03 am. Si es así, no subas. O hazlo y cuéntanos después qué viste. Estas son voces en la oscuridad. ¿Te atreves a escuchar lo que susurra la noche?